tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro tecnoformativo de la asignatura didáctica de la matemática. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este trimestre 2024-3 estaremos como facilitador de la asignatura didáctica de la matemática. Es por ello, pues, que vamos a comenzar desde unos términos bastante simples y sencillos de la matemática y vamos a ir recorriéndola poco a poco hasta llegar a el cómo trabajarla, cómo dar una clase, cómo se puede planificar una clase de matemática. En primer lugar, para la unidad uno vamos a trabajarla, vamos a dividirla desde ciertos aspectos. Como primer elemento, trabajaremos con lo que es la historia, el origen de la matemática, cómo se originó, cómo fue su historia de esta asignatura tan interesante o esta área de formación, como se le dice hoy en día, dentro de lo que es el proceso de aprendizaje que está destinado para nosotros aquí en Venezuela o como se le conoce hoy en día, el área de formación de matemáticas. En primer lugar, vamos a conocer que la matemática es una disciplina que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad, generando un amplio espectro de interpretación desde su origen y de esencia. Ya que si nosotros hemos observado en la historia universal de la humanidad, la matemática siempre ha estado presente desde los aborígenes, de estos pueblos tan ancestros, estos pueblos tan autóctonos. Es por ello que, en primer lugar, las corrientes filosóficas diverjan entre la matemática como una construcción humana o como una realidad independiente que descubrimos. Estas visiones no solo tienen implicaciones teóricas, sino también afectan la manera en que se enseña y se aprende las matemáticas en el ámbito educativo. La comprensión de su naturaleza es fundamental para desarrollar metodologías de enseñanza que promueven un aprendizaje significativo, crítico en los conceptos matemáticos. Las matemáticas nosotros siempre lo hemos visto como aquel tema bastante abstracto, aquel tema bastante, en algunos casos, difíciles de conocer e incluso de entender. Pero la matemática viene siendo una ciencia exacta y muy fácil de conocer y de comprender. Porque si nosotros desde un primer momento vemos a la matemática como un elemento importante para poder tener en cuenta dentro de la realidad y el conocimiento humano, podremos comprenderla. Es por ello que cuando hablamos de la historia de la humanidad, vamos a ir desde las épocas antiguas, como es de la antigua Grecia, donde Pitágoras de Somos, este filósofo distinguido, fundó la escuela de Pitagórica en un espacio donde la metafísica y los números constituidos por el foco central del estudio. Es por ello de que el teorema de Pitágoras viene siendo de uno de los elementos, una de las teorías más importantes de la matemática. Sin embargo, se cree que el pueblo egipcio fue los primeros en utilizar las matemáticas e en consecuencia que fueron los egipcios quienes crearon el estudio de esta ciencia. Es por ello pues que muchas veces, cada vez que se hacen descubrimientos del antiguo Egipto, pues se tienen registros de los números en egipcio. Como por ejemplo, observemos aquí en esta imagen que tenemos prácticamente una forma en que los jeroglíficos de los antiguos egipcios se han centrado en los números. Pueden ser los números del 1 al 9, 10, 20, 30, números por 100. Observen que son líneas, son imágenes, son figuras, formas que van cambiando. Por ejemplo, el número 1, número 2, número 3, número 4, que eran por rayitas, e incluso el 10, que viene siendo la forma como de una letra A. Pero también tenemos el número 100, que viene siendo una raya bastante larga de forma horizontal. Y el número 1000, que viene siendo como una forma más distinta. Ok. Luego de esto, pues, en términos de la historia, podemos pasar también a otro aspecto importante, como es los registros babilónicos y egipcios, que fueron algunas de las primeras evidencias de escrituras técnicas de las matemáticas. El antiguo matemático babilónico, conocido como Babilonio Anónimo, se destacó en el área de las matemáticas aplicadas y dejó tablillas de arcillas con problemas y soluciones que en las matemáticas hoy en día son bastante importantes. Por lo menos tenemos aquí un ejemplo de estos pueblos que son las tablillas de Yalet, que allí nos especifican prácticamente uno de los elementos que son la pirámide o un cuadrado perfecto con lados exactamente iguales. Asimismo, vamos a pasar con Tales de Mileto,
Pitágoras y Euclides, que realizaron importantes contribuciones en el campo de las matemáticas y sentaron la base de la geometría y la teoría de los números. En resumen, no se puede identificar como un único primer matemático en la historia de la humanidad, debido a que la naturaleza gradual y acumulativa en el desarrollo matemático a lo largo de los siglos y en diferentes culturas. Es decir, que si vamos a hablar de diferentes pensadores, diferentes fundadores, de diferentes teorías, valga la redundancia, de la matemática tenemos diferentes pensadores, como los son Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides. Pero también si pasamos mucho más adelante a los pueblos árabes, es decir, cuando vamos a hablar del siglo IX, como es el árabe Al-Khwarizmi, que se interesó en las matemáticas y reunió a varios saberes, tanto griegos como indios, mientras que en el occidente se dejaron bastante de lado, pero se introduce el sistema de la numeración arábico, ese sistema tan conocido para nosotros, los números arábicos, que desde que somos niños nos enseñan que los números 1, 2, 3, 4, estos son números arábicos, y es gracias a este señor como es Al-Khwarizmi y otros filósofos árabes y otros pensadores, pues, que fueron llevados y fueron creados de esta manera. Siguiendo con el paso de la historia, tenemos que a partir del siglo XII surgen otros intereses, además como lo son la gramática, la retórica y la lógica, en la cual benefician a los nuevos matemáticos. Es principalmente en España donde se aprenden las ciencias árabes gracias a grandes sabios como son Averroes y Averroes. En el siglo XV, Jean-Wilbert de Keynes establecen el sistema de la suma en los símbolos de la suma y la resta, y el matemático francés Vieyten con su parte de la transformar totalmente al álgebra al introducir el uso de las letras para simbolizar cantidades conocidas o desconocidas y la simplificación de las ecuaciones. Por otra parte, tenemos también que los logaritmos, por lo menos el logaritmo neperiano, se creó en 1614 gracias a este señor utilizando el número x. Es un exponente al que el ser elevado por un número e se obtiene determinado resultado, como puede ser una incógnita como x. Recordemos que e viene siendo un número específico. La geometría analítica de René Descartes, en su obra La geometría, propone unir al álgebra y la geometría como 20 y traduce así las cuestiones geométricas en ecuaciones algebraicas. El cálculo de las probabilidades, que son gracias a Blaise Pascal, que se tratan de calcular las posibilidades en que algo suceda debido al azar. El análisis de los juegos de azar fue un punto de partida, es decir, que Blaise Pascal, prácticamente como podemos observar en este término, fue uno de los pensadores principales. Y por último, el inicio del cálculo inferencial de Newton, es decir, este señor Newton nos dio grandes teorías y grandes descubrimientos en el área de la matemática, y aquí tenemos uno que es la interfinitesimal, perdón, que viene siendo uno de los inicios del cálculo de Newton. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el conocimiento específicamente en el área de matemática. Podemos centrar el conocimiento o la metodología del conocimiento matemático en dos aspectos: el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico del contenido. Se puede centrar en diferentes términos de conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento del contenido, lo hablamos del conocimiento común del contenido, el conocimiento en el horizonte matemático y el conocimiento específico del contenido. Vamos a hablar desde ciertos aspectos. Esto es de acuerdo a Hills y a Ramírez. Estos dos autores pues nos resumen el conocimiento, la metodología del conocimiento matemático desde esta forma. Tenemos primero el conocimiento común del contenido, que hace referencia al conocimientos que son comunes en las disciplinas, específicamente de la pedagogía, para alcanzar a lo largo de los niveles de educación. Implica conocer algoritmos, realizar operaciones correctamente, conocer propiedades, desarrollar problemas matemáticos, en fin. Por otro lado, tenemos también el conocimiento del horizonte matemático, que está enfocado a conocer las diferentes temáticas para trabajar con matemáticas y progresivamente en los distintos niveles. Luego vamos a tener el conocimiento específico del contenido. El conocimiento específico del contenido, vamos a hablarlo de este término, permite al docente aplicar
y comprender diferentes estrategias de enseñanza que permiten dar explicaciones precisas, representar de diferentes maneras ideas y contenidos. Es decir, que cuando hablamos del término conocimiento específico del contenido es cuando el docente busca la manera de explicar algún contenido matemático por medio de ejemplos, ejercicios y diferentes formas de que un estudiante pueda comprenderlo. Vamos a pasar ahora prácticamente al conocimiento pedagógico del contenido. ¿Cómo nosotros como docentes en el área de la matemática podemos abordar estos términos de manera pedagógica? Vamos a tener primero el conocimiento del contenido en los estudiantes, el conocimiento del contenido en la enseñanza y el conocimiento del currículo. Vamos a primero trabajar con el conocimiento del contenido en estudiantes y luego traspasamos al conocimiento del contenido en la enseñanza. Para el conocimiento de los contenidos, los estudiantes hace referencia al conocimiento en la forma que aprenden los escolares, los cuales suelen ser los errores más comunes y que dificultan la confusión y presentan y que explican y resultan más aceptables. Es aquí donde nosotros pues realmente observamos cuando realizamos un diagnóstico al momento de empezar algún tema de matemática que decimos, cónchale, el error viene desde el grado anterior, tal, tal. No, tenemos que abordar el aspecto cómo el estudiante está aprendiendo y cómo nosotros le estamos enseñando matemáticas para ir eliminando esa mentalidad o esa teoría o ese pensamiento que tenemos de que es del grado anterior. Porque si lo decimos en primaria, es del grado anterior. Si lo decimos en bachillerato, es un error de primaria. Pero nosotros como docentes tenemos la solución de buscar un método de enseñanza eficaz para que nuestro estudiante pueda aprender. Ahora vámonos en la parte de la enseñanza, el conocimiento en la parte de la enseñanza. Une el conocimiento matemático con la enseñanza de este e implica que el profesor sepa qué estrategia utilizar, qué tarea realizar para que los materiales didácticos trabajen en un contenido específico. Es decir, es aquí donde nosotros como docentes en el área de la matemática vamos a utilizar las diversas estrategias y los materiales que tenemos a la mano, e incluyendo la tecnología para poder enseñar la matemática. Ahora vamos a hablar con los objetivos, o es decir, los fines que tiene la enseñanza de la matemática. Tenemos diferentes objetivos o diferentes fines. El primero es identificar, analizar y resolver situaciones y problemas de su medio, cuyo tratamiento se requiere la realización de operaciones elementales de cálculo, la utilización de fórmulas sencillas, la realización de algoritmos correspondientes. Es decir, que aquí es donde nosotros vamos a identificar al estudiante cómo puede aprender el analizar y resolver diferentes problemas de acuerdo a su medio. Es donde vamos a utilizar ejemplos acorde a nuestro estudiante y de acuerdo a su edad. Recuerden muy bien esto, mis futuros docentes, que ustedes son los que tienen la oportunidad de enseñar y enamorar a los estudiantes en esta ciencia básica como lo es la matemática. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medidas, decidiendo en cada caso sobre la posibilidad, pertinencia y la ventaja que implica el uso y sometimiento de los resultados a una revisión sistemática. Es decir, es aquí donde ustedes van a revisar todos los instrumentos y todas las estrategias de enseñanza que tenemos para poder determinar si realmente son las eficientes o no para explicar algún tema en matemática. Esto es una ventaja que tenemos para poder, pues, prácticamente darle un giro, un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elaborar estrategias personales de estimulación, de cálculo, de orientación en el espacio aplicadas a resolver problemas sencillos. Es decir, que nosotros tenemos que elaborar diferentes estrategias. Sí, así es. Son estrategias que vamos a utilizar para estimular y prácticamente motivar al estudiante a aprender las matemáticas. Identificar las formas geométricas en su entorno inmediato, utilizando el conocimiento de elementos y propiedades para incrementar su comprensión y desarrollar nuevas posibilidades de acción en dicho entorno. Es decir, identificar, por ejemplo, en educación primaria. Nosotros en educación primaria, cuando empezamos a de repente enseñarle al niño las figuras geométricas desde preescolar o primer grado, buscamos la manera con ejemplos de decirle, observen por lo menos un reloj que es círculo, el reloj viene siendo siempre circular, o una pelota es una esfera.
e inclusive por lo menos cuando le mostramos una caja le decimos que es un rectángulo o un cubo. Es una manera de enseñar la geometría a los niños desde preescolar e inclusive a medida que vamos avanzando podemos ir avanzando, por ejemplo, en cuarto o en quinto grado, que podemos decirle a los niños, vamos a construir una pirámide, vamos a construir una esfera o vamos a construir un cubo. Y podemos decirle, vamos a dibujarlas por líneas, vamos a recortarlas y pegarlas. Es otra manera de enseñar geometría. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y situaciones de su entorno, representarlas en forma gráfica y numérica y formar un juicio de esta manera. Es decir, por ejemplo, en clase podemos de repente, para enseñar la estadística, podemos decirles a los niños, ok, yo quiero saber de ustedes, de un grupo de niños, por ejemplo, tengamos 25 niños en el aula y yo quiero hacer una pequeña estadística y un gráfico. Bien, yo quiero saber de aquí, de este grupo, a quiénes les gusta el color azul. Y yo les digo a los niños, levanten la mano, ¿quién utiliza el color azul? ¿O quién le gusta el color azul? Y yo tomo nota, tantos. A quien le gusta el color verde, de repente aquí baja una cantidad y yo lo voy metiendo aquí. Luego, yo lo que voy a hacer es decirle a los niños, ok, ustedes son 25. De 25 niños, a tanto les gusta el color tal, a otro le gusta este color. Ok, entonces lo voy a trazar en un círculo y yo les digo, este círculo o esta torta o este gráfico que voy a hacer se realiza cuando se hacen estadísticas para dar un resultado y de esta manera les puedo explicar por colores cómo es la cantidad y cuál es la cantidad o las diferencias que hay dentro de una estadística. Son diferentes estrategias que podemos utilizar para enseñar la matemática. Escuchen muy bien y piensen muy bien. La matemática no es que sea una materia difícil, tampoco tenemos que darle a nuestros estudiantes o darles a entender que la matemática es difícil. No, hay diferentes formas y diferentes maneras como nosotros, como docentes, podemos enseñarles a nuestros estudiantes a trabajar la matemática eficientemente y desde una manera bastante simple y sencilla. Es por eso que nosotros como docentes tenemos que pensar muy bien qué vamos a decirle a nuestros estudiantes, cómo vamos a abordar a nuestros estudiantes y cómo podemos trabajar con ellos de una manera bastante eficiente, podemos buscar buenos resultados e inclusive buscar diferentes estrategias. E inclusive los juegos matemáticos también son un elemento bastante preciso para poder alcanzar el objetivo que buscamos dentro de nuestro tema planificado. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí nuestra primera clase. Espero haya sido de bastante ayuda para ustedes. Espero verlos en un segundo encuentro tecnoformativo. No me queda nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.